En las Olimpiadas de 1968 hubo un suceso muy importante. Después de haber llegado en el maratón el primer lugar, posteriormente, casi una hora después, llegó la última persona que había participado precisamente en esa carrera, John Stephen. Y muchos le preguntaron, ¿por qué no desististe de la carrera? Si habías tenido un accidente. Él había sufrido una caída al inicio de la carrera y en sus palabras menciona algo muy importante. Yo no vine o no me mandaron para poder dar el inicio de la carrera. A mí me mandaron precisamente para terminar la carrera. Y esa es una respuesta muy correcta, porque en este mundo que vivimos precisamente en una carrera. Todos vamos hacia un mismo objetivo, aunque no lo tenemos muy bien en claro que digamos. Pero todos precisamente estamos en una carrera que nos puede llevar a la victoria, una carrera donde posiblemente vayamos a tener dificultades, donde vayamos a tener caídas, donde suframos tropezones, donde suframos deshidratación, donde tengamos angustias y dificultades, pero al final de cuentas la vida es una carrera y honestamente deberíamos estar preocupados en cómo vamos a terminar. Y hay una parte muy importante que también debemos de mencionar con respecto a la carrera del cristiano, porque nos vamos a enfocar un poquito con respecto al cristiano. El cristianismo o los cristianos iniciamos una carrera. El fin de la carrera o nuestro objetivo es poder llegar a la meta. Todas las carreras obviamente que nos llevan hacia el final, hacia la meta. Ese es nuestro objetivo. En la carrera del cristiano es lo mismo. En la carrera del ser humano es lo mismo. Muchas veces nos enfocamos en una carrera que la verdad nos trae muchas consecuencias y dificultades en el transcurso de la vida y buscamos soluciones. A veces no la queremos terminar, a veces queremos terminar de una manera más fácil cuando es imposible poder lograr esto. Y la verdad es que en el cristiano pasa lo mismo. Cuando nos involucramos con Cristo, cuando nos involucramos con Dios, pasa prácticamente lo mismo que en una carrera. En las carreras nosotros nos preparamos. En las carreras uno se tiene que preparar para poder enfrentarla. En las carreras o en los maratones, previo a ello tenemos que considerar muchas cosas. Pero al final de cuentas tenemos que emprender esa carrera. Y todos vamos para ahí. Por eso cuando se menciona acerca de las Olimpiadas, de esas famosas Olimpiadas de 1968, y se menciona a Stephen, donde él termina mucho después, él tiene bien presente que no lo mandaron para poder iniciar la carrera, sino para terminarla. Y ese es el detalle. Muchas veces vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a lastimarnos, pero tenemos que terminar nuestra carrera. Y Pablo, en cuestiones bíblicas, lo tenía muy bien presente. Pablo tenía muy bien presente la carrera que estaba en la carrera que estaba participando. Y al final de sus días, al final de sus momentos, en los últimos momentos de su vida, él escribe algo muy impresionante que llama mucho la atención, y es lo siguiente. Fíjese nada más lo que dice Pablo. Segunda de Timoteo 4, 6, 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo escribe estas palabras a su pupilo, Timoteo. Prácticamente le da un mensaje de esperanza y una despedida. Y Pablo
en ese momento estaba pasando por una situación complicada, crítica. La vida de Pablo es muy interesante y es una vida que nosotros deberíamos de estudiar, porque en ella podemos encontrar muchos ejemplos. Si nosotros nos adentráramos un poquito a la vida de Pablo desde que era Saulo de Tarso, nos vamos a dar cuenta que la vida de Pablo fue transformada, fue una vida de éxito, fue una vida de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, pero de mucho trabajo para la obra de Dios, dedicado al servicio de Dios. Era un hombre totalmente diferente, siempre enfocado en las cosas de Dios. Por eso él siempre decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso era lo que lo distinguía. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la seguridad que Pablo tenía. Esa era la certeza que Pablo tenía en Cristo Jesús. Después de ser una persona que perseguía a los cristianos, después de ser una persona que incluso los sacrificaba, pero al final fue tocado por Dios, fue tocado por Jesús y fue una vida totalmente diferente. Pero aparte de ello, fue una vida de consagración, una vida consagrada. Sin embargo, a pesar de tener una vida consagrada, a pesar de seguir a Jesús, a pesar de predicar el Evangelio, a pesar de muchas cosas que hacía bien, que eran buenas, a pesar de todo ello, era perseguido, era encarcelado, tenía muchas barreras en contra, pero él nunca perdió la mirada en Cristo Jesús. Él siempre siguió hacia el frente, hacia su carrera. Él, independientemente de las cosas que sucedían, él seguía hacia el frente. En esta semana o en estos días platicamos un poco acerca de Pablo, acerca de las decepciones que él a veces sentía, pero que el Espíritu Santo lo llevaba precisamente a seguir hacia el frente, a cambiar sus expectativas, a seguir precisamente en el camino correcto, buscando algo que lo llevara a una puerta abierta, totalmente diferente a la que él pensaba, pero al final de cuentas era porque Dios lo llevaba precisamente a ese lugar y el Espíritu Santo lo dirigía para poder seguir predicando. Independientemente de todo ello, Pablo sufrió persecución, sufrió dolencias personales, físicas, emocionales. Era maltratado, a veces era corrido de los lugares, pero Pablo siempre se enfocó en seguir en esa carrera, en ese camino. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender más acerca de él. Es ahí donde nosotros como cristianos o el mundo cristiano tiene que aprender, porque vivimos en un mundo de desigualdad, en un mundo de injusticia, en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo donde nosotros miramos y a nuestro alrededor se cometen injusticias. Hay mucha maldad a nuestro alrededor y nos damos cuenta que las situaciones cada día son más peores, y en medio de esta situación nos tenemos que poner firmes delante de la presencia de Dios. Y sí es importante analizar la vida de Pablo para que nosotros podamos tomarlo como ejemplo y en nuestra vida haya un crecimiento espiritual. Esto significa Pablo para nosotros. Eso debe de significar Pablo para nuestras vidas. Aprender más acerca de él. Y en el último tramo de su vida, o en el último tramo de su carrera, ya para finalizar, porque el enemigo siempre va a tratar de meterte el pie para que caigas. En la carrera siempre el enemigo de Dios va a tratar de meterte el pie para que tropieces. Va a ponerte tentaciones en tu vida para que tú puedas tropezar, para que caigas, para que te alejes de Dios y para que te alejes completamente de una vida consagrada. Eso es lo que va a hacer el enemigo de Dios. Siempre va a tratar de destruirte. Va a tratar de destruir tu vida personal, tu vida familiar, tu trabajo. Va a tratar de darte emociones pesadas. Va a tratar de trabajar en tu vida para que tú te alejes de la carrera,
para que tú digas, ya no quiero continuar. Es difícil, es difícil poder continuar en esta carrera, es difícil poder enfrentarla, es difícil poder llegar a la meta. Y esos son los objetivos del enemigo: tratar de persuadirte para que caigas, para que ya no sigas, para que tus errores se vean reflejados en tu vida, para que las consecuencias de tu pecado sean cada vez más pesadas y tú ya no quieras continuar. Y la verdad es que esa es una realidad. El enemigo trabaja, el enemigo sigue trabajando en un mundo de angustia, de maldad. Va a seguir trabajando, va a seguir molestando tu vida espiritual siempre. Pero por eso Dios te brinda una esperanza, por eso Dios te dice, aquí estoy. Tienes que continuar, tienes que seguir, tienes que marchar, tienes que levantarte para poder seguir, para poder continuar. Y fíjense, en este momento, cuando Pablo escribe estas palabras a Timoteo, Pablo está encarcelado. Él no está en un lugar, en una playa, en una isla, disfrutando ahora sí del fruto de su trabajo. No, él no. Porque muchas veces es lo que pasa con nuestra vida. Nosotros queremos trabajar en el transcurso de la vida y hacemos y queremos alcanzar nuestros objetivos. Creemos que las cosas materiales nos van a llenar. Creemos que darle todo a nuestra familia nos va a llenar, nos va a satisfacer. Y queremos llenar nuestras cuentas en el banco para posteriormente retirarnos e irnos a un lugar a disfrutar de las mieles de nuestro trabajo, que no está mal, es cierto. Pero cuando está Dios en primer lugar, cuando te ponemos a Dios en nuestra vida en primer lugar, sobre todas las cosas, nos vamos a dar cuenta que hasta el último día de nuestras vidas tenemos que testificar del amor de Dios. Y no puedo darme el lujo de irme a sentar o irme a dormir cuando hay gente que todavía no conoce el amor de Cristo Jesús. Pablo, en ese instante, cuando estaba encarcelado, escribió a Timoteo. Le escribió todavía para darle un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo. En los últimos días de su vida todavía él tuvo manera de cómo escribir y mandarle una carta de ánimo a Timoteo y decirle estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Prácticamente Pablo estaba viviendo los últimos días de su vida encarcelado. Dice la historia que Pablo fue encarcelado precisamente por Nerón. Fue sentenciado por Nerón. Fue perseguido por Nerón. Fue juzgado por Nerón. Un gobernador que por los incendios del año 64 comenzó a perseguir a los cristianos. Se quemaron muchos distritos de Roma. Y la culpa se la achacaron precisamente a los cristianos. Los cristianos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron burlados. Y la historia dice que incluso eran envueltos en pieles de animales y los metían a los estadios para burlarse de ellos y para ser sacrificados. Entre ellos precisamente existía un hombre que era Pablo. Un hombre con características totalmente diferentes. Rondaba los 60 años Pablo, mientras que Nerón andaba entre los 30. Una diferencia abismal, una diferencia muy grande en cuestiones de edades. Pablo, en el transcurso de su vida, había moldeado su carácter, había trabajado en su carácter. Un hombre que amaba, un hombre que respetaba a Dios, un hombre que reflejaba paz. Pablo, por este delito que no cometió, era perseguido, fue sentenciado y fue juzgado. Pero dice la historia que cuando fue juzgado, cuando fue llevado ante Pablo, Pablo habló del mensaje de esperanza con voz y autoridad, y se notaba en sus palabras el amor con las cuales predicaba. Pablo predicó y Nerón escuchó. Esas palabras, se dice que esas palabras retumbaban en su mente, retumbaban en su corazón cuando él estaba hablando. Había un momento donde Nerón pudo haberse arrepentido. Había un momento donde Nerón
pudo haber acabado con todo ello y acercarse a Jesús, porque el Espíritu Santo le estaba hablando, le estaba tocando, pero el duro corazón de Nerón prefirió juzgar a todos los cristianos y apartarse. Al final nosotros nos damos cuenta que la historia es clara. Las consecuencias de nuestros malos actos siempre son ejecutadas. Y Nerón bajo sus propias manos se quitó la vida. Sí, al final de cuentas, Pablo fue llevado hacia la mazmorra donde se encontraba, hacia la cárcel, donde aquel lugar no era ni cárcel, aquel lugar se dice en la historia que ese lugar donde se encontraba Pablo olía, tenía olores desagradables, fétidos, que normalmente a la gente cuando se le llevaba a ese lugar era precisamente para terminar con el resto de sus vidas, de sus días. Cuando se llevaba a aquella gente era precisamente porque iban a ser ejecutados. Y dice la historia que muchas veces esas personas eran olvidadas e incluso ahí mismo perdían la vida, porque se les olvidaba ejecutar la sentencia. Pero a Pablo no. A Pablo nunca se les olvidó. Y de hecho la sentencia dice, la sentencia de Nerón era ejecutarlo. Y sí, al final terminó sus días de esa manera. Pero nos deja una enseñanza en este versículo, en este par de versículos que habla acerca de la buena carrera, de la batalla, de la carrera que hemos terminado, que hemos iniciado y que tenemos que terminar. Y dice algo muy importante, porque yo ya estoy por ser sacrificado. Él estaba consciente que iba a terminar su vida. Él estaba consciente que su vida estaba por finalizar. Y déjenme decirles algo muy importante. Pablo no estaba triste. Pablo no estaba triste. Por eso les decía hace un momento, la convicción de Pablo con respecto a Jesús era genuina. La convicción de Pablo hacia Jesús, hacia Dios, era genuina. La convicción de Pablo lo llevaba a tener esperanza. La convicción de Pablo lo llevaba a pensar más allá de la muerte. La convicción de Pablo lo llevaba a tener seguridad en Cristo Jesús, y esa es la convicción que nosotros deberíamos de tener. Una convicción genuina que nos lleve a pensar en Jesús, que nos lleve a creer en Jesús, que nos lleve a estar en Jesús y a tener paz y a reflejar ese amor que Cristo tiene para con nosotros. Esa era la convicción de Pablo, a pesar de que ya sabía que sus días estaban contados. Muchas de las veces, nuestra convicción no está bien cimentada. Y en cualquier problema, en cualquier circunstancia, en cualquier situación o en cualquier tormenta de nuestra vida, emocional o espiritual, andamos tambaleando. Porque nuestra esperanza, nuestra convicción no es genuina y andamos tambaleando. Y muchas veces nuestros hermanos de iglesia nos miran feo, ya no queremos ir a la iglesia. Muchas de las veces no me dan el cargo que quiero dentro de la iglesia y ya no quiero ir. Muchas de las veces no me permiten hacer algo dentro de la iglesia y me quiero alejar. Y no se trata de eso. Si esos son los pequeños tropezones que damos en nuestra vida, imagínense cuando vengan los tropezones que en realidad hemos de pasar. Por eso es importante que nosotros tengamos una convicción que independientemente de las tormentas, que independientemente de los problemas, que independientemente de las dificultades, enfermedades, sin dinero, con pobreza o algunas otras situaciones difíciles, nosotros nos podamos mantener firmes. Que a pesar de los errores, que a pesar de las angustias, que a pesar de las dificultades, nosotros nos podamos mantener firmes a pesar de la angustia, a pesar de la dificultad, a pesar de todos los errores cometidos. Que nosotros podamos tener esa convicción en nuestra vida, porque eso nos permite tener esperanza. Y Pablo la tenía. Pablo tenía esa esperanza
a pesar de que ya sabía que iban a acabar con su vida. Y le alcanza a decir a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida está cercano. Ya lo que hice, ya lo hice. Pero aún en medio de esta dificultad, aún en medio de esta prueba, aún en medio de este dolor y sufrimiento, te invito a ti que tengas convicción en tu vida. Ya derramé mi vida sobre el Evangelio. Ya derramé mi vida en el trabajo del Evangelio. Ya prediqué, ya hice llamados, ya bauticé, ya trabajé, caminé con Cristo. Ya llegó el momento de mi partida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Esa es la idea del cristiano. Esa es la idea de Dios para nosotros. Ese es el compromiso que debemos de ejecutar en nuestras vidas. Un compromiso para con Dios que nos lleve precisamente a la consagración. Sigue diciendo algo muy importante. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Hay malas batallas, sí, pero aquí Pablo dice: he peleado la buena batalla. Todos tenemos batallas, todos tenemos luchas, pero dice Pablo: yo he peleado la buena batalla, y dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese nada más la convicción de Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. La carrera. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos decir, o cuánto anhelaría poder decir: he acabado la carrera? Pablo ya lo sabía. Pablo estaba convencido. Pablo estaba seguro. Pablo estaba seguro. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Y lo demostraba. Lo demostraba. Muchas veces nosotros podemos decir: para mí el vivir es Cristo, pero no lo demostramos. No lo demostramos con nuestra forma de vivir. No lo demostramos con nuestro testimonio. Y tenemos que demostrarlo. Con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de atender a los demás. Pablo decía y estaba convencido: para mí el vivir es Cristo. Y lo demostraba, y predicaba, y le mostraba a la gente el amor de Cristo, y les daba esperanza, y hablaba del Redentor, hablaba de la segunda venida de Cristo Jesús. Nosotros como cristianos debemos de hacerlo. Debemos de hablar del amor de Cristo Jesús. Debemos de hablar de la segunda venida de Jesús. Ser un testimonio vivo en este mundo. Y dice la parte importante: he guardado la fe. He guardado la fe. Esa fe tiene que ser genuina. Esa fe tiene que ser inquebrantable. Por eso dice por ahí, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve. Debemos de estar seguros de lo que no vemos, pero que sabemos que existe. Porque dicen muchos: es que no existe Dios. Sí existe. Y tenemos que tener esa convicción. Sí existe. Dios nos ama y Dios existe. Dios existe. Jesús vive. Sigue diciendo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. En cada una de las carreras, al final, se dan medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce. Pero en esta carrera que iniciamos, en esta carrera que vamos, al final hay una corona, dice. Y dice Pablo: la corona de justicia, me está guardada la corona de justicia al final de esta carrera, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sino también a todos aquellos que aman su venida. No solamente a mí, dice Pablo, sino también a aquellos que aman su venida. Juez justo va a recompensar a aquellos
que aman su venida, y también les dará la corona de justicia. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros. Más allá de la situación en la que vivimos, más allá de la situación en la que nosotros estamos en la carrera de este mundo, en la carrera que iniciamos en el cristianismo. Cuando terminemos la carrera nos vamos a dar cuenta que lo que dejamos atrás no es nada comparado a lo que viene. Que no es nada comparado a lo que viene. Porque las cosas que Dios ha preparado son mucho mejor para nosotros. Mucho mejor para cada uno de nosotros. Mucho mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y mire, le voy a decir algo muy importante. No importa cómo llegue al final de la meta, porque esa es una de las preocupaciones. ¿Cómo voy a llegar a la meta? ¿Cómo voy a llegar al final? ¿Cómo voy a llegar al final de esa meta? Y yo le voy a decir una cosa. En el transcurso de esa carrera, usted va a caer. Usted va a tropezar. Tal vez esta carrera la inició con su familia. Tal vez esta carrera la inició con sus hijos. Tal vez esta carrera la inició con sus padres. Tal vez esta carrera la inició solo. Porque la carrera del cristiano, al final de cuentas, es una carrera personal. Pero en el transcurso de nuestra vida nos vamos a ir encontrando gente y nos vamos a encontrar familia y vamos a tener hijos y vamos a tener esposa, esposo y vamos a querer que juntos iniciemos una carrera. Es cierto. Pero en el transcurso de la carrera usted va a ver que alrededor muchos ya no van a querer seguir. Que tal vez su esposa o su esposo no van a querer continuar. Que tal vez sus padres no van a querer seguir avanzando porque ya están cansados. Porque ya no le encuentran sentido. Tal vez usted va a ver que sus hijos ya no quieren continuar. Y va a hacer todo lo posible y todo lo que esté en sus manos para que ellos continúen en la carrera. Tal vez los va a cargar. Tal vez va a redoblar esfuerzos para poder empujarlos. Para que ellos puedan continuar. Tal vez va a ser un esfuerzo mucho mayor para poder impulsarlos. Y déjeme decirle que en el transcurso de se va a cansar. En esa carrera usted se va a cansar. Va a sentir fatiga. Va a querer olvidarse de la carrera. Va a querer salirse. Pero no lo haga. No lo haga. Y déjeme decirle una cosa más. Tocando puntos sensibles en nuestra vida. Porque hay que ser realistas. En el transcurso de esta carrera que es la vida, que nos va a llevar hacia el final con Cristo Jesús, usted va a tener problemas de dinero. Y va a sentir muchas veces que no puede. Va a sentir muchas de las veces que está cansado, que no encuentra salida. Ore a Dios. De una u otra manera, Dios le va a ayudar a resolver los problemas. Y si aún así no lo hace, usted manténgase con una firme convicción. En el transcurso de esta carrera que es la vida, usted posiblemente va a perder a su esposa o su esposo. Porque problemas hay siempre en la familia. Siempre hay problemas y va a llorar y va a sufrir y va a sufrir y va a tener angustia. Y por eso va a querer alejarse de la carrera. Por esos detalles usted va a querer alejarse y va a querer mantenerse en el olvido. Pero no desista. Ore. Platíquele a Dios.
porque lo pueden abandonar o la pueden abandonar. Tal vez su matrimonio va a fracasar. Pero no desista. No se aleje. No deje la carrera. En el transcurso de esta carrera, de la vida, como hijos de Dios, tal vez va a tener enfermedad. Y enfermedades terminales. Enfermedades que le van a quitar la vida. Enfermedades que tal vez van a acabar con la vida de un familiar, hijos, madres, padres, esposos o esposas. Pero no desista. El enemigo también está trabajando, pero no desista. Ore. Pídale a Dios consuelo. Pídale a Dios esperanza. Pídale a Dios paz, fortaleza para poder pasar este trago triste y amargo. Ore y acérquese más a Dios, porque esas son las realidades de la vida. Porque muchas veces cuando hay problemas queremos alejarnos de Dios. Es muy fácil amar a Dios cuando las cosas marchan bien en nuestra vida. Pero es más difícil amarlo cuando las cosas no marchan bien. Cuando las cosas marchan bien somos cristianos perfectos y amamos y predicamos y andamos y decimos. Pero cuando las cosas marchan mal, muchas veces nosotros declinamos. Muchas veces nosotros caemos. Pero no se trata de eso. Se trata de marchar a pesar de las malas situaciones que hay en nuestra vida. A pesar de las malas situaciones que hay en nuestra vida. Y por eso le decía, usted tal vez va a iniciar solo, con familias, con hijos, con padres, con madres. Usted tal vez va a iniciar con todos. Pero en el transcurso de la carrera posiblemente vaya a haber algunos que ya no quieran continuar, que ya no quieran seguir. Pero déjeme decirle otra cosa. A pesar de todo ello, si usted se mantiene firme, Dios va a estar con usted. Y le digo, no importa cómo termine la carrera, tal vez va a llegar en último lugar, tal vez va a llegar destrozado, tal vez va a llegar con enfermedad, tal vez va a llegar solo, tal vez va a llegar sin una mano, sin un brazo, sin una pierna, pero al final de cuentas usted tiene que llegar. No importa cómo llegue, el chiste es llegar. Llegar. Hay que llegar hacia la meta, porque ese es nuestro objetivo. Y crean lo que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dice algo muy importante con respecto a lo que estamos platicando. El Señor me librará de toda obra maligna y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cualquiera que sea nuestra batalla que enfrentemos internamente, la gracia de Jesús es suficiente en esta lucha. Cualquiera que sea la lucha que enfrentemos externamente, la gracia de Jesús es suficiente para esta lucha. Cualquiera que sea la lucha que enfrentemos contra las fuerzas del mal, la gracia de Jesús es suficiente para esta lucha. Por eso el Pablo decía, he acabado la buena carrera. He acabado la carrera. He acabado precisamente la carrera. Y esa era la convicción de Pablo. Esa era la convicción que había. Y dice algo muy importante todavía. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjese, 1 Corintios 9, 24, 27. Dice algo muy importante con respecto a las carreras. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todos los que corren una carrera precisamente luchan, se preparan para poder ganar una medalla de oro. Pero nosotros, cristianos, dice que todos debemos de prepararnos para esa carrera. Sin embargo, las medallas de oro, las medallas de bronce, las medallas de plata son corruptibles. Pero la corona de la vida, la corona para nosotros es incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y dice algo muy importante también: nunca considere su vida cristiana como garantizada. Nunca considere su vida cristiana como garantizada. El ser cristiano no me garantiza la salvación. Ojo, porque muchas veces decimos ser cristianos y no lo somos. Muchas veces decimos ser cristianos y no lo somos. Vivimos como si no lo fuésemos. Y esa es una triste realidad. No debemos de vivir como los demás. Por eso dice, nunca considere su vida cristiana como garantizada. Nunca quite sus ojos de Cristo. Continúe creciendo y siguiendo adelante. La vida cristiana es constante, que pueda edificarnos. Y termino con lo siguiente, punto muy importante para nuestra vida, algo que nos debe de llenar precisamente a cada uno de nosotros. He peleado la buena batalla. Termino. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta noche yo quiero, en primer lugar, ponerte en manos de Dios. Decirte que si ya estás en una lucha, que si ya estás en esta carrera, continúes firme, con convicción. Que vas a tener problemas, sí, no importa. Que vas a tener angustias, sí, vas a tener angustias. Porque el estar con Cristo no significa que no las vamos a tener. El estar con Cristo no significa que estamos exentos de dolor o sufrimiento. Vas a sufrir. Vas a tener angustias, vas a tener sufrimiento. La diferencia es la convicción con la que tú enfrentas los problemas de la vida. Con esperanza y con fe. Si no hay esperanza y no hay fe, nuestra vida no tiene sentido. Vamos a vivir como el mundo vive. Pero honestamente, es mejor vivir con Cristo. Y déjeme algo decirle, porque hay algo también muy importante con respecto. Si usted no cree en Cristo, está bien, y lo he dicho. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Pero aún, si no cree en Cristo, trate de vivir como si creyera en Cristo. Y créame que va a notar un cambio importante en su vida. Yo lo invito a probarlo. Invito a probar a Jesús. Alguien por ahí dijo, ¿te gusta esta naranja? Y la persona se le quedó viendo y dice, ¿cómo me va a gustar si no la he probado? ¿Cómo me va a gustar si no sé su sabor? Así pasa con Jesús.
Muchas veces dicen, yo no creo en Jesús, y a toda costa creen o tratan más que nada. Yo no creo en Dios, dicen, y a toda costa tratan de que todos los demás crean en algo, crean que Dios no existe. Se toman tanto tiempo para hacerle creer a los demás que Dios no existe, que se equivocan, porque Dios existe. Hoy yo te invito a que podamos continuar precisamente en esta carrera de la vida, en esta carrera del cristiano, y que podamos llegar a la meta. Que al final de cuentas, lo que hayamos conseguido en este mundo, lo que el mundo nos haya dado, va a ser poco a comparación de lo que viene. Porque Dios tiene una recompensa mucho mejor para nosotros. Dios los bendiga.